El título de hoy se trata de impulso. Cuando hablamos de impulso, lo primero que pensamos es en una acción. Cuando pensamos, pues dicen la palabra impulso, podemos ver en una acción. Sea una acción física, o inclusive hasta una acción. A veces uno dice, Alberto, pero cuando yo pienso en impulso, pienso en alguien agresivo, alguien malcriado. Pero cuando yo pienso en impulso, a mí yo me llevo a pensar en los momentos en que tal vez me he quedado a pie y he tenido que empujar el carro de los hermanos. ¿Cuántos se identifica? Un impulso, ¿sabes? Que cuando uno va a empujar, yo cuando aprendí a guiar estándar y el carro no prendía, lo primero que me enseñaron es cómo prender el carro cuando era estándar. Ya casi todos los carros son automáticos, pero ¿se acuerdan cómo eso? Que había que empujar el carro y si ibas solo, yo recuerdo, si tú ibas solo, tenías que empujar el carro, salir corriendo, montarte, poner el cloche, sacarlo para que el carro prendiera. Todo era dentro del impulso. Cuando hablamos del impulso, es esa acción que va a hacer que algo inicie para que continúe. Y yo mientras estaba estudiando, yo estaba buscando, ¿qué ejemplo, qué puedo utilizar que pueda representar el impulso que Dios quiere hacer en esta casa? Que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y dentro de la idea central, lo que voy a estar comunicándote es que Dios impulsa lo que Él mismo comenzó. Lo que está sucediendo en Fuente de Agua Viva de Luquillo es algo que Dios comenzó. Hoy vamos a ir a acompañar a un hermano en un momento de dolor, pero también debemos entender que vamos a acompañarlo celebrando lo que Dios comenzó. Cuando me dan la noticia y comienzo a investigar y hablo con Pastor Iván, hablo con Ani, me dicen, es bien importante porque en la marquesina de su casa comenzó la iglesia. Y ese impulso de lo que comenzó es por lo que estamos todos hoy aquí. Eso es bien importante. Lo que Dios impulsa, Él mismo comenzó. Ya planteamos eso. Para colocar en la posición donde Él pueda cumplir su propósito y bendecir a otros. Lo que Dios comenzó hace 30, 25, 20, 15 años, lo que Dios comenzó en tu vida, en el tiempo que haya pasado, fue ese impulso que te ha llevado hasta aquí. Y usted dirá, diantre, Alberto, pero es que ese impulso fue en ese momento. Y a veces no es falta de fe, es falta de ese impulso correcto para continuar. Y yo busqué un ejemplo bien bueno, me gustó mucho cuando empecé a estudiar. Yo decía, ¿cómo yo amarro esto? ¿Cómo yo busco el impulso? Y me llegó esa idea de cosas que uno le impacta, pero tal vez no conoces cómo funciona. Y me di la tarea de estudiarlo, a ver cómo funcionaba. Y era el despegue de un transbordador espacial. Los que no han tenido la oportunidad de ver un despegue, eso yo lo busqué en YouTube. Y es impresionante cómo todo lo que tiene que suceder, lo que hemos visto películas de cuando van a despegar, el conteo y todo lo que sucede. Yo busqué un video en particular y es el primer video. Ese primer video, vamos a verlo, es ese momento del despegue. Vamos a ver ese video. And here we go. And
ese es uno de los momentos más impresionantes de lo que es el despegue de un transbordador. Pero antes del despegue de un transbordador, suceden muchas cosas. Antes de que suceda el despegue, ese momento impresionante que yo lo escuché y el sonido, hasta el sonido a mí me impresionó. Yo dije, esto está para pelo. En el momento de que sucede, ¿verdad? El despegue, hay muchas cosas sucediendo y hay como una preparación. Y yo busqué, yo dije, ¿qué es lo que tiene que suceder para que algo de eso comience? Y está la parte de la plataforma. Puedes poner la imagen de uno de los transportadores que se ve la plataforma. Está la parte de la plataforma. La plataforma está con un propósito y un diseño en particular que hace que sea posible que el despegue suceda. La plataforma de lanzamiento no es solamente un soporte. Es la parte del sistema de seguridad que compone el propósito del lanzamiento. Esa plataforma absorbe las vibraciones extremas de ese momento de arranque. Y es la que dirige el fuego lejos del vehículo. O sea, el diseño y el pensamiento de esa plataforma hace que todo lo que va a suceder en ese momento del despegue pueda funcionar. Y la base, ¿verdad? Esa plataforma es la base, es la parte esencial para que algo funcione. Yo recuerdo que cuando estuve en la escuela de arquitectura y estuvimos hablando, yo creo que, si no mal recuerdo, de las clases más importantes que pude tomar fue la clase de los cimientos. Recuerdo que tuve que coger como 3 o 4 clases solamente de cómo preparar cimientos. Y recuerdo un profesor de arquitectura que me comentaba y me decía, ¿verdad? Nos decía el grupo, podemos diseñar y pensar en el edificio más bonito, pero si no construyes y creas unos cimientos sólidos, el edificio se te va a caer. Y la plataforma representa esos cimientos. Se diseña, se piensa para que todo lo demás que tiene que suceder funcione. Y yo creo que dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo y en esta casa se ha creado unos cimientos fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Se ha creado unos cimientos fuertes donde sabemos que lo que está a punto de despegar va a impactar a muchas personas. ¿Cuántos creen eso? Amén, ¿verdad? Yo lo creo. Luego de esos cimientos hay una parte muy importante. Y esa parte importante de lo que representa todo el trabajo son los motores. Los motores principales son los primeros que se encienden. Esos motores que son los que producen esa cantidad de fuego para que el cohete pueda despegar, para que el transbordador pueda despegar. Antes de que el transbordador se pueda mover, los motores se tienen que encender. Antes de que pueda despegar el transbordador, se hacen pruebas y pruebas en vivo al momento, si están funcionando o no están funcionando. Si algo no está bien, se apagan automáticamente. O sea, eso está tan bien diseñado que si hay algo que una variante, hay algo, una manga que no funcionó, se apagan automáticamente. Y si, ¿verdad? Si después que hacen todas las pruebas y hacen todo y se confirma que está todo bien, es que se comienza el conteo de despegue. Por eso es que nosotros tenemos que siempre estar conscientes de lo que Dios nos ha dado y entender que antes de avanzar hay que validar que la fuerza sea real y que todo funcione.
Luego de eso se encienden, ¿verdad?, lo que son esos cohetes de impulso. Esos cohetes de impulso son los que llevan el combustible, llevan lo que hace que se cree la ignición y todo funcione. Se encienden y eso ya no se puede apagar. Eso me impactó porque cuando esos cohetes se encienden, después que se encienden, esos signos ya no se pueden apagar. Esos empiezan a consumir el combustible, eso ya no se puede apagar. Generan la mayor fuerza de todo el sistema. Y son la parte clave para que el transbordador pueda vencer la gravedad. Más del 80% de la potencia de lo que requiere el impulso del transbordador despegar proviene de los cohetes. El mayor gasto de energía al principio sucede ahí, no después. ¿Por qué les estoy explicando esto? Y ahorita vamos a profundizar en la palabra porque es algo bien esencial de lo que yo puso en mi corazón, de lo que va a estar sucediendo este próximo año. Y yo creo que la parte más difícil, después de la plataforma, las pruebas, encender el motor, todo funciona, los cohetes, la parte más difícil viene en ese momento clave del impulso cuando se encienden los cohetes de propulsión. Y es vencer la gravedad. La gravedad de la Tierra no es visible, no es emocional, pero es constante. Y yo decía, ¿con qué yo puedo comparar la gravedad? Y hay muchas cosas en nuestra vida que pueden representar lo que es la gravedad. La gravedad no es mala, no es pecado, no es nada fancy, pero la gravedad es algo que siempre va a estar ahí en tu vida. Y eso que va a estar en tu vida es algo que va a empujarte hacia abajo. Y tú vas a necesitar un impulso para subir. El transbordador necesita 3 cosas esenciales: velocidad, potencia y dirección exacta. Y cada una de las partes que hemos estado hablando nos llevan hacia eso. Si el transbordador no supera la gravedad en los primeros minutos, la misión fracasa. El desafío del transbordador no es volar, es salir del suelo. Y muchas veces el desafío de nosotros no es hacer el trabajo, es comenzarlo. Luego de que el cohete es impulsado y le gana a la gravedad, los cohetes de propulsión se separan del transbordador, que es el que lleva la misión, porque, ¿verdad?, ya cumplieron su propósito, y el transportador continúa con menos peso, menos fuerza, pero con más estabilidad. Ese impulso temporal es el que determina el cumplimiento de la misión. Y es la parte más importante. ¿Y cómo, verdad? ¿Y cómo vamos a amarrar todo esto? Fácil. La Biblia nos ayuda mucho. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ahí búscalo en su Biblia, Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algo que me encantó es que cuando nosotros entramos en una conciencia que somos un trabajo de constante movimiento de Jesús, o sea, cada uno de nosotros, Jesús está trabajándonos día a día, y nos perfecciona y nos mejora una cosa tras de otra, una cosa tras de otra. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento preciso podamos tener ese impulso que nos va a llevar al cumplimiento de la misión de Dios en nuestra vida.
Y para poder entender el concepto de lo que es el transportador con tu vida, tenemos que entender unos puntos claves y simples para poder resumírtelo directamente. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Podemos entender que nada despega sin preparación. Hay un proceso. La fuerza se valida antes de moverse. Una de las cosas que, ¿verdad? Ya después de los 30 años uno tiene que ya ir pensando ciertas cosas, inclusive hasta uno poder moverse. Y cuando los muchachos, pues, vamos a hacer algún deporte, correr bicicleta, algo, lo primero que preguntamos es, ¿ya calentaste? ¿Calentaste un poquito? ¿Moviste? A veces nos levantamos de la cama muy rápido y es, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué estás moviendo el piso? Y no es el piso, eres tú. Entonces, ¿verdad? Antes de ejercer esa fuerza, tiene que haber un movimiento y validarla. El mayor esfuerzo siempre va a ser el principio. La gravedad es un obstáculo, pero no es algo que dura para siempre. El impulso puede ser momentáneo, pero puede durarnos toda la vida. Algunas cosas se sueltan en el camino, pero van a cumplir su propósito. La misión comienza después del impulso. En el Salmo, capítulo 92, del versículo del 12 al 13, Salmo capítulo 92, del versículo 12 al 13, nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Qué bello es ese salmo. Qué bello es ese salmo. ¿Y por qué ese salmo es bello? Porque nosotros somos el justo. Cada uno de ustedes que llevan, ¿verdad?, cumpliendo con lo que Dios le ha traído en su corazón y ha llegado hasta la mañana de hoy de aquí, entender que Dios te ha plantado en su casa. Dios te ha plantado en esta casa. Y como te ha plantado, te va a hacer florecer. Y muchas veces no es la falta de fe, es la falta de impulso. Dios no impulsa lo que no se puede sostener. Por eso es que es bien importante esa plataforma que Dios, ¿verdad? Que Dios nos da en nuestra vida. Hoy yo reconozco en mi vida, cuando empecé mi plataforma, yo crecí en una iglesia pequeñita, una iglesia así pentecostal de fuego, como esta. Amén. Amén. Oh, no escucho amén. 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 Y mientras crecí, esa fue mi plataforma. Pude conocer lo que era la oración, pude conocer lo que era orar por enfermos, pude conocer lo que era la provisión de Dios. Esa plataforma lo que hizo fue ir preparando el camino para el impulso de Dios en el momento correcto. Pero hay cosas que pasan antes del impulso, antes del lanzamiento. Y esas cosas que pasan puede ser como el silencio. Cuando vamos a la ilustración del despegue del transbordador espacial, vemos que todo está listo, nadie se mueve y hay una máxima concentración, pero todos están esperando en el momento perfecto para hacerlo. Que todos los sistemas funcionen, que todos estén corriendo, que todo esté al dedo, como decimos acá. Y muchas veces estamos en áreas de nuestra vida donde estamos en ese proceso que vemos que nada se mueve. Hay silencio, nada se mueve, nada pasa, nada sucede. Y sentimos que como que, ok, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Y muchas veces cuando lo vamos a analizar entendemos que el silencio de Dios no es abandono, es que, como he escuchado, Dios está ahí trabajando, verificando que todo esté en orden, que todo esté alineado y que todo esté confirmado. Y les comparto que cuando Dios guarda silencio, muchas veces es que ya la decisión de actuar está tomada. Falta el impulso.
El momento de ese impulso divino va a ser el mayor esfuerzo del momento, pero no es la misión. No es la misión, es el inicio. Y el mayor esfuerzo no es seguir, es despegar, salir de donde estamos. Es vencer la inercia. Yo me he topado con muchos jóvenes, hemos dialogado, tener conversaciones y me dicen, mira Alberto, no sé qué más tengo que hacer para que se cumpla lo que necesito. Y yo, pues mira, vamos a hacer una lista. Vamos a hacer una lista de qué has hecho. Dame 5 cosas que has hecho para poder llegar a lo que tú necesitas. Muchas veces se quedan así pensando, pues no sé, y se quedan así pensando y yo le digo, mira, muchas veces estamos esperando a que algo suceda, pero no ha comenzado la acción de movimiento de nuestra parte. Y para que podamos nosotros entender ese movimiento, tenemos que comenzarlo. Tenemos que aprender, tenemos que accionar. En Isaías 41, verso 10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El impulso de Dios no es emoción, es la intervención divina que apoya nuestra fe. Y no es falta de fe, como dije al principio, es falta de acción. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Y muchas veces estamos esperando que la iglesia se llene, que se conviertan hermanos, que se conviertan los jóvenes, pero ¿qué acción más allá de nuestra fe de creer que eso va a suceder? ¿Qué acción estamos tomando? ¿Qué más estamos haciendo para que eso suceda? Y muchas veces le culpamos a la gravedad que nos empuja hacia abajo y son esas cosas de la vida que como quiera nos va a pasar. Echamos, ¿verdad?, la culpa al diario vivir. Podemos echar la culpa a la enfermedad, le podemos echar la culpa a la familia, le podemos echar la culpa a la edad. Pero son cosas que van a estar ahí, son como la gravedad, están ahí. Nuestro trabajo a entender el impulso que Dios va a hacer en nuestra vida es vencer la gravedad. Lo que se convierte en una rutina, el cansancio, preocupaciones, o el siempre ha sido así, o siempre he hecho las cosas así, son las primeras cosas que hacen que ese impulso, ese motor de acción, fallen las pruebas de arranque. En Isaías 41:13 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios nos ha hablado y nos dice claro que soy yo el que te sostiene, soy yo el que te ayudo. Y ha establecido, y en la mañana de hoy te quiere compartir el hecho de que Dios no va a quitar la gravedad, pero nos va a dar el impulso para sobrellevarla, superarla. Y tal vez estás viviendo el día de hoy con muchas cosas que pueden representar esa gravedad que va a detener ese impulso y ese despegue que es lo que necesita Dios para cumplir ese propósito. Pero Dios te dice, yo soy el que sostiene tu mano. Yo te ayudo. Yo te doy el impulso. Te doy el empujoncito, pero el que tiene que recorrer el camino eres tú. Luego, ¿verdad?, algo bien
Tú dices, diatre, pues la plataforma del cohete, del transbordador estaba lista, todos los sistemas funcionaron, encendieron los motores están funcionando, si activan los cohetes empieza a salir el fuego y empieza a subir el transbordador, y el transbordador mientras está subiendo está empezando a vencer la gravedad. ¿Qué es lo que viene luego? Lo que viene es romper la atmósfera. Romper la atmósfera nos lleva a entender que las circunstancias más allá de la gravedad, que es las cosas que nos pasan a todos, la atmósfera, que son las circunstancias, el ambiente donde estamos, romperlas, salir completamente de eso para poder hacer la misión. Y me gustó mucho el mensaje del domingo pasado porque el pastor Iván estableció que cuando Dios da una misión, también prepara relevos. No sé si se acuerdan de eso. Cuando Dios da una misión, también prepara relevos, prepara lo próximo. Porque nos podemos enfuscar y emocionar con el impulso y con lo que hacemos, la emoción, lo que está sucediendo. Pero ¿qué va a pasar después? Y cuando el transbordador llega a ese punto que rompe la atmósfera y vence la gravedad, vence la atmósfera, suceden ciertas cosas. Cambia de etapa. Ya la etapa de despegue pasó. Ahora entró en la etapa del cumplimiento de la misión. Ahí ya todos los que estaban trabajando en la plataforma cumplieron su misión. Cumplieron su parte. Y ahora que viene la misión. Algo que pude entender mientras estudiaba esto es que el reino avanza y entendemos en la palabra cuando vemos a los profetas, cuando vemos a los discípulos, el reino avanza por relevos. Y esos relevos son bien importantes. Yo recuerdo cuando, no sé si ustedes llegaron a participar en los field days de la escuela, que habían las competencias. A mí mi carrera favorita era los 4x4, que era el 4x400 o el 4x100. Y era donde competían 4 en una misma carrera. Y era bien interesante porque el trabajo que hacía el primero era igual importante como el que hacía el segundo, el tercero y el cuarto. El cuarto es el que llega a la meta, pero se celebra igual al primero. Me fascinaba esa carrera. Y hay mucha gente que no lo entiende de esa manera. ¿Sabes cuál era una de las discusiones más, que yo ahora me estoy recordando, una de las discusiones más fuertes que se daban en el momento de planificar la carrera? ¿Qué posición nos tocaba a cada uno? ¿Quién arrancaba primero? ¿Quién iba segundo? ¿Quién iba tercero? ¿Y quién era el último? Y cuando empezábamos a evaluar las capacidades, las aptitudes de cada uno. ¿Quién tenía más resistencia? ¿Quién corría más duro de cantazo? ¿Quién corría más fuerte después de arrancar? ¿Quién se cansaba menos? Empezábamos a evaluarnos. No, tú te cansas menos. Macho, no, tú arrancas duro. No, macho, cuando estamos todo el mundo cansado, tú como que coges fuerza otra vez y corres más duro. Empezábamos a evaluar todo eso. Y ahí es donde nos organizamos. Muchas veces era bien interesante porque a mí, ahora yo acordándome, siempre me tocaba hacer el cuarto corredor. Ser el cuarto corredor conllevaba en que la presión mayoritaria caía sobre ese corredor, porque no importa lo que hubiera pasado en el camino, ese corredor lo tenía que arreglar. Lo tenía que resolver en la pista. Y muchas veces cosas que suceden en ese momento. Hay veces que iba el primer corredor, pasaba el batón correctamente y cerraría el segundo. Llegaba el segundo y cuando le iba a pasar el batón al tercero, dejaba caer el batón. Y todo lo que habían alcanzado, tal vez la ventaja que habían ganado, la perdieron en ese momento.
Entonces el tercero tiene la presión de que tengo que recuperar y hacer lo mejor que yo pueda hacer para poder entregarle el batón al cuarto corredor. El cuarto corredor, muchas veces yo estaba ya pensando, tengo que hacer el máximo esfuerzo porque si lo pudimos comenzar bien, lo podemos terminar bien. Y es entender que cuando vemos esa, ¿verdad?, esa analogía y eso que les comparto, es que nadie le toca hacer de todo, pero nos toca algo. Todos aportamos algo. En Hebreos capítulo 12, 1 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En Hebreo nos dice que nosotros también somos testigos. Al ser testigo es que yo estoy casi seguro que cada uno que está aquí sentado, y le voy a preguntar, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Y me vas a poder contestar. Hay algo que Dios ha hecho en tu vida. Y muchas veces lo único que hace falta es ser testigos para cumplir nuestra parte. No todo se completa conmigo, pero todo cuenta delante de Dios. Y es bien interesante porque es tan importante como el que está sentado en la computadora dándole el conteo a los pilotos para que ellos puedan entender en el momento en que va a despegar, como cuando ya los pilotos tienen que tomar la acción, porque ya cuando el transbordador pasa a la atmósfera, llega un momento donde el capitán, el piloto que está a cargo, tiene que tomar la decisión y decir, ok, detach, soltamos, sueltan los cohetes de propulsión para entonces nosotros completar la misión. Cuando entramos en órbita, cuando esa nave entra en órbita, pasan una serie de cosas. Ya la nave no está usando la misma fuerza. Ahora la nave ya está posicionada hacia donde tiene que ir. Y ahí es donde la misión comienza a cumplir su propósito. Y el impulso de Dios y lo que les quiero traer en la mañana de hoy, en este primer domingo del año 2026, es entender que cuando Dios impulsa es para posicionar hacia dónde nos dirigimos. La expansión del reino viene detrás del impulso de Dios que nos da el propósito. El impulso es para bendecir a otros. El impulso nos lleva a movernos, pero es para bendecir a otros. En Isaías 54, versículo 2 nos dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No escatimes, voy a decir eso otra vez, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. La parte de prepararnos y entender que el propósito de Dios es que tenemos que entrar en la mentalidad de no escatimar. Entrar en la mentalidad que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para cumplir con la misión. Cuando nosotros nos envolvemos en el impulso, en la emoción, en el momento, podemos correr el riesgo de desviarnos de la verdadera meta, que es la misión. El impulso no es el destino. Ya, Alberto, pero si llevas casi ya 25 minutos hablando del impulso y me vienes a decir a mí que el impulso no es el destino. Sí, el impulso no es el destino, es el medio. Es la herramienta. ¿Qué nos toca a nosotros? Porque Dios nos impulsa, pero ¿qué nos toca a nosotros? Pastor Otoniel compartía un versículo bíblico que yo no lo había visto de esa manera.
Cuando lo vi y él lo explicó, yo dije, wow. A veces leemos por leer, pero a veces está ahí, uno lo conoce. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 5, sucede lo que fue el primer milagro de Jesús registrado en la Biblia. Y dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, lo que él dijere, lo que Jesús diga. Todos conocemos esa historia porque, ¿verdad? Conocemos ese milagro que convirtió el agua en vino. Todos conocemos ese milagro. Es bien interesante porque María se le acerca a Jesús y le dice, hey, mira Jesús, ven acá. Porque María sabía quién era Jesús, quién era su hijo y qué capacidad tenía. Ella sabía cuál era su propósito. Dice, Jesús, ven acá. Se acabó el vino. Tienes que hacer algo. Jesús le contesta. En ese momento él estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Entonces, dice, mujer, ¿por qué tú me dices esto? ¿Sabes? No se refirió a ella como su madre, porque él está enfocado en su misión, en lo que él tenía que hacer. No estaba en medio de emociones. Cuando él dice, tú sabes que todavía no es mi hora, María lo que hizo fue que dio media vuelta, dijo, a mí no me importa lo que tú piensas, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, y fue a donde estaban allí los sirvientes y los discípulos y le dicen, van a hacer todo lo que él diga, y me voy. Ese impulso llevó a Jesús a comenzar lo que ya estaba planificado desde un inicio. Y muchas veces nosotros estamos pensando en, es que ha pasado tanto tiempo, es que ya yo hice esto, ya sucedió aquello. Empezamos a buscarle la vuelta y nos entramos en ese modo de Jesús donde, ¿por qué tú me dices esto si yo sé lo que yo tengo que hacer? Y Dios lo que está buscando en nosotros es, está bien, tú sabes lo que tienes que hacer, pues no me importa. Esto es lo que vas a hacer ahora. Y nos da ese impulso para poder comenzar y cumplir la misión. Cuando vemos esa historia, hay tres cosas que podemos resaltar. El milagro no vino por la necesidad, vino por la obediencia. No fue por la explicación, sino por la acción. No fue por el control, fue por la misión, ¿sabes? Y yo creo que estamos entrando en una etapa de fe, de crecimiento, pero más que de fe de crecimiento es la etapa de impulso divino que nos está exigiendo a todos los que estamos dentro de estas cuatro paredes entender que no todo hay que entenderlo, simplemente Dios nos exige confiar. Confiar. En Jeremías capítulo 29, el verso 11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de su palabra? Es que Él sigue obrando. Él nos va a seguir impulsando y Dios va a seguir escribiendo la historia de Fuente de Agua Viva de Luquillo a través de los años. ¿Ven? En Isaías 40:31 es un verso que, wow. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es un verso que yo creo que deberíamos de ponerlo grande donde quiera que nosotros estemos en nuestras casas. Estás en el baño, ponlo en la pared. Estás en el cuarto, ponlo en la puerta, donde quiera. No me voy a cansar, soy como la águila. Que si yo te pregunto, hermano, ¿cómo usted está? Estoy como la águila, estoy más fuerte que nunca.
puedo hacer más todavía. La fe nos invita a renovarnos. El impulso nos invita a accionar. Esto es una casa de fe. Ahora tenemos que accionar. Tenemos que creer que hay personas en el pueblo de Luquillo, en nuestros alrededores, que necesitan de ese impulso que Dios nos está dando en nuestro corazón. Que entendemos que como ese proceso del despegue, todo lo que sucede en toda esa preparación es que para que todo eso suceda, los pilotos no están solos. Hay mucha gente que hace falta para que el transbordador despegue. Para que el transbordador despegue, se hacen pruebas, pero allí nadie está desde la emoción. No hay emoción, hay acción. Y cuando entendemos que caminamos y somos impulsados por Dios, la misión cada día va a ser más clara. Como dije al principio, Dios impulsa lo que Él mismo comenzó para colocarlo en la posición donde Él pueda cumplir su propósito y bendecir a otros. Nuestra vida tiene que ser persuadida en esto, entender que Dios ya comenzó la obra en nosotros y que la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Cuando nosotros aplicamos eso a nuestra vida, empezamos a ver cómo todas las piezas que están ya planificadas y juntitas empiezan a funcionar. Una de las cosas que más me impresionó del video que les pusimos al principio, del despegue que estamos viendo, ¿sabes qué fue? El sonido. Yo le dije a los muchachos adrede, pongan el sonido duro. Porque ese sonido, esa vibración, llega a un punto en donde incomoda, molesta. ¿Cuánto les molestó el sonido, verdad? Que era como un momento dado, era como que esto está muy duro. Yo sé que 2 o 3 pasó por la mente. Y eso está como que muy duro. El momento de impulso es cuando llega el momento de incomodidad. Y si nosotros vivimos una vida cristiana, que cada día de nuestra vida no hay incomodidad, te adelanto que no va a suceder nada. Escuché un pastor una vez decía que cuando él entraba a una iglesia y escuchaba un mensaje, él se sentía mal porque, decía, si yo escuché el mensaje y no me provocó algo de incomodidad en mi vida, 2 cosas. O el mensaje no era el mensaje para ese momento, o simplemente ya a mí ni fu ni fa. Yo creo que esto es un mensaje que más de motivación, de impulsarnos, yo creo que es un mensaje que yo creo que no. A mí me incomodó. ¿De qué realmente estoy haciendo? Simplemente cumplo el propósito de que, mira, Alberto, te toca predicar, lo hago y ya. O cumplo el propósito de que más allá de venir a la iglesia y asistir a la iglesia, soy funcional. Soy parte del equipo. Hay algo sucediendo porque yo soy parte de eso. Y en la mañana de hoy, simplemente quiero hacer una oración lo más simple posible. Esto yo creo que ha sido un mensaje bastante básico en el sentido de lo que Dios ha querido hablar en la mañana de hoy. Quiero hacer una oración donde podamos entender que el impulso de Dios en nuestra vida no tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver qué es lo que vamos a hacer con Él. A veces no es la falta de fe, y lo he dicho muchas veces porque yo creo que esto es una casa de fe.
Cuando los escucho hablar, cuando escucho historias, yo digo, wow, eso es fe. Pero lo único que necesitaríamos, cada una de nuestras vidas, y yo me incluyo, es el impulso correcto para el momento correcto. Y no sé si ustedes pueden compartir conmigo con un fuerte amén de que este es el momento correcto para poder recibir el impulso de Dios y llevar esta casa y llevar esta iglesia y llevar nuestras vidas a lo que Dios ha hablado. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Para siempre es tu misericordia. Señor, entendemos que tú has sido bueno, Señor. Tú eres justo, Padre. En esta hora, Señor, cada una de las personas que está aquí con nosotros, cada una de las personas que está aquí con nosotros, Señor, abrimos los brazos, recibimos y entendemos el impulso para poder movernos y accionar en lo que tú estás hablando para cada uno de nosotros, lo que tú estás hablando para esta casa. Comenzamos este año entendiendo que tal vez la gravedad está ahí. Las cosas están ahí, Señor. Entendemos que la circunstancia está ahí. La enfermedad va a venir. La tristeza va a venir. La soledad va a venir. Pero nosotros entendemos y por fe creemos que tú eres bueno y que tú eres justo. Y juntos vamos a vencerlo. Y juntos vamos a generar el impulso para cumplir con la misión que ya tú has trazado. Todo esto te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, por las cosas que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Y aquí como familia, como congregación, nos unimos orando por nuestros hermanos en Venezuela. Padre, así como nosotros estamos aquí creyendo por un impulso divino que nos va a llevar hacia donde tú nos has destinado, Padre, en esta hora enviamos una palabra de fe, una palabra de amor allá a nuestros hermanos en Venezuela, que ellos puedan entender el propósito grande que tú tienes con cada una de las naciones del mundo. Te damos gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que estás haciendo, que has hecho y que vas a continuar haciendo. Y todo esto, todos juntos gritamos bien fuerte y decimos amén, amén y amén.